En Colombia la tierra ha sido mucho más que un pedazo de suelo. Ha sido símbolo de poder, escenario de diferentes luchas, incluso también símbolo de riqueza. Pero al mismo tiempo ha sido gran parte de la violencia, de nuestra violencia. Desde los acuerdos de paz del 2016 se prometió la creación de una jurisdicción agraria y rural, una justicia especializada que resolviera los conflictos sobre la tierra, pero además garantizara los derechos del campesinado. Una situación que quedó muy clara en el papel, pero que hasta ahora está tratando de materializarse. En este nuevo capítulo de Prisma Voz conversamos sobre la jurisdicción, a quiénes beneficia, a quiénes incomoda, en qué va y sobre todo el papel que ha tenido la tierra en un país tan desigual como el nuestro. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos. Para conversar sobre este tema vamos a darle la bienvenida a Jaime Rendón, es el director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales CEIR de Unisalle, doctor en Economía Internacional y Desarrollo y docente investigador. Bienvenido, Jaime, y empecemos a preguntar, ¿qué significa eso de la jurisdicción agraria y rural? Pues es una oportunidad muy importante que el país tiene en tanto, tú lo expresabas ahora, buena parte del conflicto tiene que ver con la tierra, pero en este país la tierra tiene otros significados. La tierra, la acumulación de la tierra, porque además tenemos un nivel de concentración que es vergonzoso, tenemos un índice de Gini de concentración de la tierra, en donde el dato más conservador que tenemos es 0.89, 0.88, 0.89. Recordemos que el índice de Gini va de 0 a 1, donde 1 es la concentración absoluta de la tierra. Entonces, cuando hablamos de que el índice está entre 0.88 y 0.92, pues ya es un asunto vergonzoso con la concentración más alta de toda la región. Y esa tenencia de la tierra implica varias cosas. Implica tener tierra para negociar con el Estado por temas de infraestructuras, de vías, temas de minería, temas de hidrocarburos. Entonces esa es la posibilidad de tener la tierra para negociar. O tener la tierra como acumulación. La tierra tiene una ventaja en este país, es que, voy a exagerar un poco, pero sin miedo a equivocarme, no paga impuestos o paga muy pocos impuestos. Por decirles algo, en la ruralidad, 10, 15 hectáreas de tierra pueden pagar la mitad de lo que aquí en Bogotá paga un apartamento de 45 metros cuadrados. Entonces, tener tierra es la posibilidad de no pagar impuestos, pero aprovechar la tierra para acumular riqueza y además de eso para controlar poder político. Y esas reclamaciones son eternas, esas reclamaciones nunca se dan, porque es que al terrateniente, ¿cómo se le impone justicia al terrateniente? Y el terrateniente es el que pone el alcalde y pone los jueces, entonces a lo último no va a ser posible que alguien juzgue en contra del terrateniente. Entonces, la jurisdicción tiene esa función prioritaria, es desentrabar una serie de procesos que están ahí, que los ha tenido la justicia ahí casi que eternamente, y la posibilidad de desentrabar eso, de llevarlos departamento, región por región, municipio por municipio, y que pueda darle una solución y pueda definitivamente impartir justicia. Muy bien, pues ahora voy a sumar a la conversación a Paola Suárez. Ella es abogada, magíster en Asuntos Internacionales, docente investigadora del programa de Derecho de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. Bienvenida, profe, y empecemos ahora también a hablar de a quién beneficia esta jurisdicción, específicamente quiénes la componen. Bueno, yo creo que el profe Jaime aquí nos dio una radiografía que le preocupa a uno del tema de concentración de tenencia de la tierra, porque pues una apuesta por lo agrario y lo rural es una apuesta que va más allá de lo productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las reclamaciones más fuertes que se ha dado en este tema es que estamos estructurando muy bien la jurisdicción agraria, pero que se nos está olvidando un poquito la estructura para el tema de la ruralidad. ¿Cómo se ha pensado?
En Colombia básicamente teníamos hasta ese momento 4 jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, que es esa a la que recurrimos cuando, por ejemplo, hay conflictos entre nosotros, los particulares, por ponerlo así, la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces a esa recurrimos cuando una de las partes es el Estado o algún organismo estatal. Con los acuerdos de paz, pues creamos una jurisdicción especial para la paz y pues esta sería entonces nuestra cuarta jurisdicción también especial para trabajar estos asuntos agrarios y rurales. La idea es tener unos jueces agrarios, que esos jueces agrarios estén en los municipios. Entonces, una primera tarea que tiene el Consejo Superior de la Judicatura es ubicar cuáles son esos municipios estratégicos para que estén ubicados estos jueces agrarios. Tendríamos unos tribunales agrarios, que entonces serían los jueces agrarios la primera instancia, los tribunales la segunda instancia, y los procedimientos en la jurisdicción agraria y rural terminarían entonces en la Corte Suprema de Justicia, y entonces ahí se cambió el nombre de la sala civil y se le puso ahora Sala Civil Agraria y Rural, que ahí también hubo una discusión, ¿no? Porque digamos que en el proyecto inicial se proponía incluso tener una corte, o sea, del estilo de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, una corte especializada en temas agrarios. Entonces tendríamos jueces, tendríamos unos tribunales, un poco más a nivel departamental, si lo quiere ver uno así, y tendríamos un máximo organismo que sería esta sala que hoy existe, que es la Sala Civil, pero que ahora pasaría a llamarse Sala Civil Agraria y Rural en la Corte Suprema de Justicia. O sea, esa sería como la estructura que está pensada. ¿Cómo se van a escoger esos jueces y esos magistrados? Digamos que la propuesta en la ley era tener unos criterios que garantizaran tener equidad de género, equidad en participación de grupos étnicos minoritarios, equidad, por ejemplo, que sean personas que de verdad conozcan el territorio en donde van a administrar justicia. Muy bien, ahora le preguntaba a quiénes beneficia, pero esa jurisdicción hoy, después de tantos años desde que se propuso, no existe, digamos, en la realidad, está en trámite todavía. No, acaba de fallar la Corte Constitucional. Claro, pero continúa en el Senado. ¿Se puede archivar o no? No. Acaba de fallar, Paula me corrige, acaba de fallar la Corte Constitucional. Declaró de los 12 artículos, declaró 2 artículos inconstitucionales, 2 trazó condicionalidad, pero digamos que son artículos más procedimentales que cualquier otra cosa. Entonces, la buena noticia que hoy tiene el país es que estas instancias fueron ya declaradas constitucionales y ya no tienen ningún problema para poder obrar. Hablemos ahí desde el derecho. Claro, porque el Congreso lo que ocurre es que regresan es para un trámite más de forma, o sea, ya acá no va a haber una discusión como un ejercicio de fondo, sino que es un trámite de forma, ¿no? Para que lo firmen, para que hagan conciliación entre las 2 cámaras y luego pues para que se vaya a la sanción del presidente. Bueno, entonces para dejarle claro esto a la audiencia, el presidente hace algunas semanas hace un llamado al Senado para que termine, al Congreso en general, para que termine sus 2 debates de la ley. Esta sería la ley ordinaria, que es la que está cursando. Pero el Congreso podría archivar esa ley o ya con la decisión de la Corte tiene que seguir adelante. Lo digo porque estamos en un debate político bien interesante. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí se hizo el ejercicio por 2 caminos. Se hizo el ejercicio por el camino de la ley estatutaria, que era el que estaba chequeando la Corte Constitucional y estaba cursando una ley ordinaria, ¿no? Entonces uno dice, ya se hizo el ejercicio por el lado de la ley estatutaria, ya le dio como el beneplácito la Corte Constitucional, pues ahí ya tienen los instrumentos jurídicos para empezarla a funcionar. Pero en esencia uno podría decir que podemos ponerle ya bandera verde y que la jurisdicción tiene que empezar a funcionar. Otra cosa es empezar a revisar en el presupuesto, están los recursos y demás, pero sí tiene vía libre. Claro, eso de que ya estamos con la jurisdicción adelante, ¿por qué se demoró tantos años en ser una realidad? ¿Quién incomoda tanto esta jurisdicción? Este Estado está diseñado para que funcione y que no funcione bien. Y que cualquier reforma que haya que hacer sobre el Estado sea muy difícil. Paula nos estaba hablando de 2 caminos y esta ha cursado un camino que los 2 caminos son pedregosos, pero hay uno más que el otro y esta ya lo cursó. Entonces, por eso yo digo, esta es la felicidad. O sea, hoy debería ser la felicidad. Tenemos un concepto de constitucionalidad frente al país para que los temas agrarios puedan ser tratados
de acuerdo a cómo nos lo estamos imaginando en esa norma. Entonces, esto obviamente incomoda a mucha gente. Y mucha gente, y ya lo estamos viendo, la reforma rural integral, que fue uno de los compromisos del pacto del Teatro Colón, para decirlo de alguna manera, que ni siquiera ya fue el de La Habana, fue el del Teatro Colón, y quedamos comprometidos en el punto 1 del acuerdo que hacíamos una reforma rural integral, que Santos avanza muy poquito, Duque definitivamente le pone todos los palos en la rueda al tema, y este gobierno ha empezado a avanzar en el tema. Y es muy particular, se empieza a avanzar en el tema y vuelven a caer líderes agrarios, vuelve el tema de las amenazas, vuelve el tema de violencias en los campos, ¿cierto? Sí. Los campesinos, yo que me ando parte de este país, como se dice, los campesinos le van contando a uno, no, ya es diferente, ya tenemos dificultades para movernos, ya nos están pidiendo platicas, o sea, todos esos procesos se van dando en términos de que hay reclamación y que la decisión sobre esas tierras va a afectar a quienes se han lucrado con apropiándose esas tierras. Y se apropiaron, y buena parte de las dificultades que esto tiene es que buena parte se han apropiado no de manera ilegal, de manera legal. Yo no sé si es claro lo que estoy diciendo, lo voy a poner con un ejemplo, ¿cierto? A mí me cogen, yo estoy en mi finca y me cogen con mi esposa y me dicen, nos vamos a quedar aquí. Llegan armados, dicen, nos vamos a quedar aquí. Usted se va a ir con fulanito y le va a pasar la finca a fulanito. Y usted la pasa y simulan una venta y aquí lo esperamos. Si usted no pasa la finca, usted no encuentra ni esposa ni hijos. El hecho es legal, ¿cierto? Es legal porque se hizo de manera legal toda la cosa, pero lo que hay detrás no es legal. Entonces, esta persona va y hace el denuncio. Mire, lo que hice fue esto, pero entonces viene la demostración. Ahí entra toda la jurisdicción a comprobar todos esos procesos para poder retornar la tierra a quien se la quitaron de esa manera. Muy bien, ahora han venido un poco hablando de cómo funciona o ha venido funcionando hasta ahora el tema de resolver conflictos sobre la tierra, cómo funcionará con la jurisdicción, pero me parece importante aquí poner un tema sobre la mesa que es el coco, el fantasma, que es el de la expropiación. ¿Cómo funciona este tema con esa jurisdicción? ¿Es mito? ¿Es realidad? Bueno, lo que pasa es que ahí incluso empezaron a hablarse de cosas como en los medios decían la expropiación express, ¿no? Y mucha gente obviamente salió a decir, o sea, acá nos pueden estar quitando nuestra tierra, sí, algo así, nos pueden estar quitando aquí, no, digamos que eso no es así, es un mito, utilizando el término que tú nos estás proponiendo, es un mito porque, digamos que incluso esta figura de la expropiación está claramente establecida, está regulada, está normatizada. Incluso la misma Constitución Política del 91, cuando en el artículo 53 dice yo respeto la propiedad privada y hace una declaración de la propiedad privada como un derecho fundamental, pero dice la propiedad privada también tiene una función social, pues justamente de elementos constitucionales como esos es que existen estas figuras de la expropiación, pero aquí es clarísimo que la expropiación, uno, es un proceso que hay que tramitarse judicialmente, o sea, no cualquier persona puede expropiarle la tierra a otra persona. Y como cualquier proceso, aquí se garantizan derechos como el debido proceso, que usted tiene la oportunidad de comparecer, y al final, digamos que si la decisión es expropiarte porque hay un bien superior o un bien social que prima sobre tu derecho privado, pues igual te indemnizan, o sea, te lo pagan y te dan un dinero por eso. Ahí la discusión está es que en ese momento la indemnización o el valor que te pagan es el valor del avalúo catastral, ¿sí? Cuando empiezan, digamos que el proceso, generalmente estos entes pues entran y se sientan a negociar con las personas, generalmente te ofrecen el valor comercial, pero al momento de hacer la indemnización, lo que te dice la ley es indemniza con lo que dicen los avalúos catastrales. Tú tienes dos formas, si volvemos a lo que yo estaba diciendo antes, y por eso todo el cuento de las renovaciones catastrales que tampoco se hacen en este país no interesa, porque obviamente implica cobrar impuestos. Entonces a la gente le interesa que yo tengo una finca de 5.000 hectáreas,
pero el valor catastral es de 3 millones de pesos. Hombre, son 5.000 hectáreas, son 1 millón de hectáreas y como que vale 10 millones de pesos. Entonces, cuando viene la expropiación, que como dice Paula muy claramente, no es que te quiten la tierra, sino que te llega una carta y te dice, por cuestiones de interés público, se necesita este predio y como vale 3 millones de pesos, tome sus 3 millones de pesos, tome sus 10 millones de pesos. Y tú tienes 1 millón de hectáreas que valen 10 millones de pesos. Y entonces ahí está el brinco. Entonces son las contradicciones. Entonces no hay una renovación catastral en este país, no se permite. La que se ha hecho también por el tema de los acuerdos está en Bogotá, Cali, Medellín, en las grandes ciudades sí se ha hecho, pero en la ruralidad no se ha avanzado en el tema. Y obviamente eso sí ha servido políticamente para generarle miedo a la gente. A nosotros nos están generando miedo desde la violencia, desde lo que llamamos el periodo de la violencia, nos vienen generando, y esto es una sociedad del miedo. Nosotros vivimos con mucho miedo. Y ahora el miedo que nos están diciendo es, nos van a quitar todo lo que tenemos, nos van a quitar la tierrita, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no tengo tierrita, pero hay un elemento muy importante y es cómo se maneja políticamente una situación, cómo se genera miedo y cómo se aprovecha en realidad una narrativa del miedo para unos intereses que hay detrás de que el asunto no se mueva, de que la tierra no vaya a la gente que sí verdaderamente se la expropiaron, porque a esos sí que se la expropiaron. Es más, perdón porque continúo, nosotros en este país sí que hemos hecho una reforma agraria, pero a la inversa. Hemos hecho una reforma agraria para concentrar la tierra, no para distribuir la tierra. Y ha sido con base en la expropiación y con base en las armas. Ahora, sobre lo que dice Jaime, la justicia por sí sola puede cerrar esas brechas. ¿Qué más se debe hacer para garantizar un país un poquito más igualitario? Bueno, y además tú estás ahí involucrando un concepto adicional que es el concepto de justicia, ¿no? Habíamos estado hablando de la jurisdicción, que es este mecanismo como se intenta operacionalizar la justicia, pero cuando ya vamos a hablar concretamente de la justicia, yo creo que obviamente hay muchas cosas que nos hacen falta para efectivamente como lograr ese ideal que tenemos, ¿no? Yo les decía hace un rato que a mí me parece que un asunto que tal vez tenemos que empezarnos a pensar es esto que pensamos de la ruralidad, ¿no? O sea, pareciera muy sencillo, o sea, el nombre uno lo dice muy fácilmente, jurisdicción agraria y rural, pero cuando tú empiezas a mirar qué tan rural quedó la estructura, no es así, ¿no? Porque digamos que la estructura está muy pensada en lo que les decía yo del sector productivo, en lo agrario, en lo agropecuario, en lo agrícola, pero cuando uno empieza a reconocer que la ruralidad atraviesa muchas más cosas que los temas de orden productivo, uno dice, ahí debemos pensarnos otra serie de elementos para justamente garantizar ese tema de la justicia. Cuando se presentó el proyecto de ley, por ejemplo, uno de los grupos más fuertes que le hizo oposición, fueron grupos ambientalistas y ambientalistas muy reconocidos en el país, y uno dice, no, espera un momento, ¿cómo así que los ambientalistas reconocidos, abanderados, le están haciendo oposición al proyecto? Pues ellos, su oposición era en el tema de, es que creemos que se están quedando cortas ciertas cosas y que, por ejemplo, no se están creando mecanismos que pongan a dialogar a la jurisdicción agraria con las normas y los elementos que ya hemos construido en tema medioambiental. Entonces dicen, si vamos a hablar de una jurisdicción agraria, ¿por qué, por ejemplo, no hay temas asociados a los temas mineroenergéticos ahí considerados? ¿En dónde ocurren los fenómenos mineroenergéticos? ¿En dónde hay explotación, por ejemplo, de carbón, típicamente en el país? ¿En dónde hay explotación de hidrocarburos? Esto no pasa en las ciudades, esto pasa en la ruralidad. Entonces dice, si es jurisdicción agraria y rural, pues esos temas también deberían considerarse, ¿no? Entonces, en términos de justicia, tendríamos que trascender, por ejemplo, elementos netamente del orden productivo para justamente intentar salvaguardar esas brechas. Y claro, el corazón de esto es la tenencia de tierra, pero ahí hay un montón de asuntos que seguramente la jurisdicción va a tener que empezar a pensarse. ¿Cómo profundizamos eso, Jaime, que hemos venido hablando de por qué la tierra ha sido el eje de los conflictos y de la violencia en este país? ¿Qué es lo que caracteriza eso?
Porque es que en algún momento en la vida, no hace mucho, solo desde hace 50 años, y eso es muy poquito. En la historia eso es muy poquito. Nos echaron el cuento de que la tierra no servía para nada, que lo que había era que ponerle cuidado a las ciudades, que lo que había en las ciudades era modernidad y que eso era lo importante. Dejamos de producir alimentos, dejamos entre comillas, los campesinos siguieron produciendo alimentos, las comunidades étnicas siguieron produciendo alimentos, pero nosotros empezamos a importar, porque era más barato traer agroinsumos de Ucrania y de Rusia que producirlos en este país. Y además a los campesinos se les vendió la idea que era con agroinsumos, no que era con sus prácticas de mayor productividad, y que el asunto tenía que ser con unas semillas especiales y con unos paquetes tecnológicos especiales que se los vendían desde las grandes multinacionales de los alimentos. Entonces, sobre la tierra nosotros le quitamos importancia, pero alguna gente que es muy hábil sí mantuvo la importancia sobre la tierra. Y la importancia sobre la tierra, como decíamos ahora, es acumularla, pero para otros es la producción de alimentos. Para nosotros no. Pero aún así, las economías campesinas en este país siguen respondiendo por cerca del 70% de los alimentos que consumimos. En la pandemia, este país no se murió de hambre, entre comillas, para decirlo así, gracias a las economías campesinas. Entonces, la tierra es muy importante. Hay gente que sabe para qué es la tierra y hay otra gente que es muy viva y no solamente sabe, sino que se la apropia. Muy bien, pues hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre cómo cambiaría la vida del campesinado en el caso de que esta jurisdicción comience a funcionar bien. Ya regresamos. La Universidad de La Salle presente en el corazón del llano. Contamos con 2 programas de pregrado presencial, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agropecuaria, y una amplia oferta de educación posgradual. En modalidad virtual tenemos Tecnología en Gestión Sostenible de la Producción Agropecuaria o Agrícola y Técnico Profesional en Producción Agropecuaria. Con más de 5 laboratorios con la más alta tecnología del departamento y modernas salas de sistemas. Utopía es reconocida por su enfoque en la educación rural y el desarrollo agronómico. Impulsando proyectos agropecuarios, ambientales y sociales en Casanare y sus alrededores. La sede ofrece una experiencia educativa en contacto con la biodiversidad de la Orinoquía. Si quieres conocer más de nuestra oferta académica, puedes ingresar a nuestra página web o conoce nuestra sede. Las puertas están abiertas. Regresamos. Antes de la pausa hablábamos sobre lo que significa la tierra en un país como Colombia, lo que también significa la jurisdicción agraria y rural, quiénes se benefician, quiénes se incomodan, y ahora empecemos a hablar, profe, de esto del desarrollo rural. ¿Es una prioridad para un país como Colombia el desarrollo rural o no lo es tanto? Pues mira, yo creo que la respuesta que uno debería dar a esa pregunta sin dudarlo es sí. ¿Qué tan prioridad ha sido en nuestro país? Yo creo que es lo que uno podría pensarse. Evidentemente, el desarrollo, por ejemplo, y la operación de una jurisdicción especial como la jurisdicción agraria no va a resolver todos los problemas que tiene el país en estos temas que justamente yo hace un par de días leía algo, y es que mucha gente como que esperanzó o centró mucho que la jurisdicción iba a permitir desarrollar lo que se había dejado en los acuerdos, iba a permitir operacionalizar una reforma agraria, y pues le estamos cargando muchas cosas que no lo va a lograr hacer solamente la jurisdicción agraria rural. Evidentemente es un mecanismo y es un instrumento muy importante para hacerlo, pero tú pones aquí en la conversación un tema que es fundamental. O sea, tenemos que pensarnos en el corazón de Colombia, en el corazón de la estructura, en el corazón de cómo conformamos el Estado. De verdad, ¿qué papel tiene la ruralidad? El profe Jaime ahorita nos estaba contando temas que creo que los develó claramente la pandemia, y fueron los temas de seguridad alimentaria, ¿no? Y más que de seguridad, hoy por hoy deberíamos estarnos pensando temas de soberanía alimentaria. O sea, aquí hay países que lo tienen muy claro, e incluso a propósito de eso que el profe Jaime nos contaba, yo pensaba, por ejemplo, en quién ha venido comprando tierra en dónde. Entonces, si hacemos un análisis de quién ha comprado tierra en Colombia, nos vamos a encontrar que aquí tenemos una inversión fuerte china, por ejemplo. Entonces, si nos vamos por Antioquia, en Antioquia han venido comprando y han comprado tierra, por ejemplo, en temas forestales, que es un tema y una actividad que está en la ruralidad.
Miremos quién ha comprado tierra en los llanos orientales, una zona que desafortunadamente nosotros hemos descuidado impresionantemente y que estas personas que decía el profe Jaime, que no solamente saben el valor de la tierra, sino que se han venido apropiando de ella, pues lo han venido ubicando y eso no nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Y no con esto quiero que consolémonos, pero cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ellos ya también prendieron las alarmas de quien ha venido comprando tierra en los Estados Unidos y tierra rural. O sea, se empezaron a dar cuenta que sus vecinos, Canadá, por ejemplo, hoy por hoy ya tiene casi, o inversión canadiense ya tiene casi que el 15% de tierras rurales en los Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿por qué lo están haciendo? Había como un imaginario inicial y era que compraban, que las personas pensionadas, entonces cuando se pensionaban compraban tierra para irse a su finca de recreo, pero cuando tú empiezas a ver un fenómeno como este, tú dices, no creo que todos los pensionados estén comprando finca para irse de finca de recreo a las zonas rurales. Entonces hay unos fenómenos que habría que analizarlos. Hay gente que nunca ha perdido esa visión de para qué es la tierra y para qué sirve la tierra, ¿no? Entonces, sí, el desarrollo rural debería ser un tema que nos debería ocupar, que no debería ser un asunto de, por ejemplo, un solo tipo de profesionales, sino que es un ejercicio que necesita que nos lo pensemos desde el derecho, desde la economía, desde la administración, desde la ciencia política, o sea, desde la antropología, desde la sociología. Es decir, acá necesitamos un trabajo muy multidisciplinar para poder responder a todas esas cosas. Profe, ¿usted cómo lo ve? ¿Los pensionados están comprando la tierra o quién tiene la tierra en Colombia? ¿Cuáles pensionados? Bueno, en Colombia, ¿Qué tipo de pensionados? Es que, primero, los bueno, sí. pensionados colombianos. Sí, los pensionados colombianos no les da para ir a comprar tierrita, ¿cierto? El problema de los pensionados, de las pensiones en Colombia es otro, nos invita a otros 10 podcasts, como decía Pablo. No, evidentemente no son los pensionados. Los pensionados compran, los que pueden, algunos privilegiados que pueden, compran apartamentos al lado del mar, ¿cierto? Por esa cosa de que en el mar la vida es más sabrosa, ¿cierto? Como la canción. Pero no, la tierra la están comprando multinacionales, la están comprando países, la están comprando comunidades, entre ellos comunidades religiosas, ¿cierto? Ya hay denuncias en la Orinoquía frente a algunas comunidades que están comprando tierra de manera exagerada. Hay algunos proyectos de gente, que son proyectos muy interesados, de gente que después de pensionarse lo ha hecho, pero no son como personas, sino que crean empresas para eso, ¿cierto? O sea, es gente con mucha formación y con el capital suficiente para darse a esas inversiones. Entonces, uno no puede ser allí ingenuo de pensar que en ese tipo de cosas, sí, que son finquitas de recreo. No, la gente está produciendo alimentos. Miren, solamente les pongo un tema. Ya que nos escandalizamos tanto por el cuento de la transición energética, con el cuento de los hidrocarburos y todas esas cosas. Sí. Los árabes, Arabia Saudita, los Emiratos, la tienen absolutamente clara. El tema no va a ser, no en los próximos 20 años, que las transiciones son de 30 y 50 años. Ellos ya están pensando en qué es lo que van a hacer con sus sociedades para vivir, porque no van a vivir del petróleo. Y cuando uno le hace el seguimiento al tema de la industria de alimentos, uno ya ve la participación de los árabes en las industrias de alimentos. Entonces, mientras nosotros nos echamos cuentos, hay otros que se toman la vida más en serio, y tomarse la vida más en serio es de qué vamos a vivir no los próximos 3 años, 10 años, sino de qué vamos a vivir en el próximo ciclo. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, y entender que la vida, sea como sea, pasa por los alimentos, y que los alimentos se hacen con soberanía alimentaria sin renegar de la seguridad alimentaria, en términos de si yo quiero uvas chilenas, pues que yo en el mercado vaya y encuentre uvas chilenas, pero que esa no sea la única opción que yo tenga de comer uvas, que la posibilidad que yo tenga de una producción interna de un bien
agrario o agropecuario, pues me permita. Y que eso sea con circuitos cortos, que no sea con circuitos largos, porque ahí viene todo el tema de la optimización energética. Esa cosa de estar trayendo productos de Ucrania, esa cosa es costosísima, probablemente no en términos monetarios, sino costosísima para la humanidad. Entonces, esos costos, de eso habla la bioeconomía y por eso tenemos que tener una actitud más desde la bioeconomía que de otra cosa. Bien, hablemos ahora de lo que decía antes de la pausa, es la vida de un campesino, del campesinado en general. ¿Cómo cambiaría con esta jurisdicción? Porque Jaime decía al inicio, es una buena noticia. Sí, bueno, yo creo que para que para que ocurra un real cambio, hay una tarea inicial y es uno pensar lo que yo les decía hace un momentico de estratégicamente en dónde voy a tener ubicados a esos jueces, por ejemplo, ¿no? Porque pues creo que sería absolutamente mentiroso decir vamos a poder tener un juez agrario y rural en cada uno de los municipios de este país. No, eso no va a ocurrir porque no pasa ni siquiera con los jueces de jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque se supone que uno de los principios de esta jurisdicción tiene que ver con la accesibilidad a la justicia. Y la accesibilidad a la justicia no solamente es que tú puedas llegar al juez, sino que, por ejemplo, puedas, digamos que, ejercer una acción legal. Entonces, otro de los elementos que se ha venido trabajando es cómo hacemos para que estas comunidades que generalmente no tienen la posibilidad de acceder al servicio legal, es decir, es muy claro que un campesino no le es tan fácil encontrar un abogado, pagarle los honorarios al abogado. Entonces, un poco como desde la estructura también del Estado podemos garantizar que una persona, independientemente de que tenga el recurso o no para contratar a un abogado, pueda tener acceso a un abogado. Porque pues si yo te puedo crear una jurisdicción, pero si tú no puedes llegar a ella, pues va a ser muy complicado que ese ejercicio se haga real, ¿no? Y para hacer aquí un ejercicio de claridad, la mayoría de estos procesos requieren de la intervención de un abogado, ¿no? Entonces creo que puede llegar a aportar a ese cambio, pero tiene que garantizarse efectivamente cosas como el acceso. O sea, en la ruralidad, no sé, voy a ubicar al juez en la cabecera municipal y es clarísimo que yo puedo estar en el mismo municipio y puedo estar en un corregimiento, en una vereda, que para llegar tengo que caminar 10 horas, tengo que irme al lomo de mula, lo que pasa en el Chocó, que tengo que salir por el río y en el río tengo que estar en una chalupa 6 horas. O sea, hay que pensar todos esos esquemas porque puedo tener ahí el juez aparentemente en mi mismo municipio, pero necesito 6 horas en chalupa, 2 horas caminando, otra hora adicional en una moto. Pues qué tan accesible estoy de verdad poniendo la justicia, ¿no? Le puede cambiar mucho porque es nuevamente que este ciudadano campesino se sienta conectado con el Estado, que le importa al Estado, pero realmente hay que aquí pensarnos en mecanismos que le garanticen que él sí va a poder acceder a esa jurisdicción. Y diría yo que es un primer paso importante. No nos va a solucionar todos los problemas, pero creo que empiezan a verse luces verdes al final del camino. Ahora, por este lado, ¿qué cambios estructurales necesitamos, profe, para que la jurisdicción ande bien? La jurisdicción debe ser parte de la reforma rural integral y un instrumento para la reforma rural integral. Y si no, no tiene sentido. Mire, la jurisdicción lo que le va a permitir a la gente es recuperar su tierra y tener unos títulos de propiedad. Nosotros en este país no tenemos títulos de propiedad. Y eso es un problema grandísimo. Porque cuando un campesino no tiene títulos de propiedad, no se puede endeudar amparado en su tierra. La tenencia y uso de la tierra son parte de las dinámicas del desarrollo rural. Pero el desarrollo rural va mucho más que la tenencia de la tierra. Yo no hago nada si yo lo que tengo es una tierra, pero no tengo cómo adecuarla para sembrar. No tengo sistemas de riego, no tengo cómo ponerla a producir, no hay extensionismo. El extensionismo aquí es una palabra, a lo sumo hay asistencia técnica agropecuaria de alguien que llega de cuando en vez a decirle que hay que ponerle una inyección a la vaca, ¿cierto? Y por allá vuelve a los 4 meses a ver si la vaca vivió, sobrevivió, qué pasó con la vaca. Necesitamos financiamiento, necesitamos cómo sacar esos productos y comercializarlos para que esos productos no queden en manos
de intermediarios y a lo último el campesino se dé cuenta que con la plática se la quedó el intermediario. Necesitamos generar procesos asociativos en esas regiones, pero nosotros asociarnos aquí, asociarnos fue sinónimo de muerte, fue sinónimo de decir, este pertenece a X o Y o Z grupo y era fenómeno de muerte. Entonces, el desarrollo rural integral, la reforma rural integral pasa por la tierra, pasa por esclarecer todos los problemas que tenemos con la tierra en este país. Y eso es parte de la jurisdicción, pero eso tiene que integrarse a todos los procesos de reforma agraria, incluyendo todo el tema del reconocimiento de derechos campesinos, que parece una cosa macondiana. Nosotros en este país solamente desde hace 2 años reconocimos que los campesinos eran sujetos de derecho. Nosotros no sabíamos que teníamos comunidades étnicas, que teníamos comunidades afro, rum, raizales, en fin, pero a los campesinos no los reconocíamos. Por eso es que nosotros no sabemos cuántos campesinos tiene este país, porque el DANE nunca le preguntaba, ¿usted es campesino? No, eso no interesaba. Además, siempre se nos han dicho que los campesinos no existen. Y más o menos calculamos que pueden estar entre 14 y 16 millones. Muy bien, pues vamos llegando al final de este episodio y quiero que cerremos cada uno con una reflexión sobre lo que viene, porque el gobierno va a cambiar y ya lo decía el profe Jaime al inicio, en cada uno de los gobiernos uno no avanzó tanto, el otro lo frenó, aquí estamos viendo un avance. ¿Qué va a pasar en el tema agrario y rural en el futuro? ¿Cómo vemos eso? Uy, caramba, saquemos la bola mágica e intentemos especular qué va a pasar en este país. Bueno, escenarios, bueno. Y creo que este escenario va a ser más desde el deseo, desde la intención, desde lo que uno quisiera que pasara. Y desde lo que uno quisiera que pasara, pues uno esperaría que se pudiera operacionalizar, porque a veces nos pasa mucho que tenemos normas, que tenemos unos esquemas que cuando se van a llevar a la práctica no son tan sencillos. Eso esperaría uno que se pudiera hacer esa convocatoria pública para la selección de estos jueces y esos magistrados rurales. ¿Y por qué digo yo esperaría uno que se hiciera de esta manera? Porque pues evidentemente uno buscaría, además de estos procesos de transparencia, que las personas que lleguen a administrar justicia, a propósito de lo que hablamos de la justicia, sean personas que conozcan la realidad. Entonces, que no pasen cosas como yo he sido funcionario judicial o funcionario en la rama judicial y todo el tiempo he trabajado en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, y me nombran juez agrario en tal municipio en el Putumayo, o me nombran magistrado del tribunal agrario del departamento del Chocó, para ponerlo así. Entonces uno dice, bueno, ahí habrían unas complicaciones porque yo que nunca he salido de Bogotá, nunca he salido de Medellín y me voy a ir a administrar justicia en temas agrarios y rurales al Chocó o al Putumayo, que apenas sé dónde están en el mapa, pues creo que esas cosas digamos que no irían como muy en línea de los propósitos, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle mucha atención a ese proceso de selección. Profe, aquí para que tú también saques tu bola de cristal, ¿un próximo gobierno también podría retroceder, frenar ese tipo de jurisdicción aun cuando ya debería estar avanzando? La pregunta es muy chévere porque le permite a uno la especulación. Y es, dime en dónde te paras en el espacio físico colombiano y te diré lo que puede pasar. Si te paras en las ciudades, con las narrativas que tenemos en las ciudades frente a lo que está pasando en el gobierno, o lo que sucede y lo que sucede a diario y las cotidianidades del gobierno, vamos a un escenario en donde vamos a tener un gobierno contrario. Y ese gobierno contrario usualmente tiene unas posiciones sobre la tierra que van en contra de todos estos procesos. O sea, un gobierno contrario pararía todo esto. O lo mantendría, pero no le daría dientes. O sea, pausado. Mantiene la norma, o sea, no se va en contra de la norma,
pero no la deja avanzar. O sea, Duque, No adjudica no adjudica presupuesto. exactamente. La implementación de los acuerdos se frenó. Exactamente, Duque nunca se puso a pelear, dijo que eso había que volverlo trizas y lo volvió trizas en términos de que eso no le hizo ninguna fuerza a eso. Si te paras en el campo, en los municipios rurales y rurales dispersos, la percepción es completamente distinta, completamente distinta. Se ve un gobierno que está adjudicando tierras, se ve un gobierno que está avanzando en procesos, se ve un gobierno que quiere avanzar en reformas, pero que no se le permite en algunos sectores. Entonces, las miradas son distintas, ¿cierto? Cuando uno mira la geografía de cómo votó el país en las últimas elecciones, que además es muy particular porque es la geografía del hambre, donde están las zonas de mayor desnutrición, no hambre, desnutrición, fue la gente que votó por el presidente Petro, que son las zonas de frontera. Cuando uno coge, yo no sé cuántos precandidatos pueden haber en este momento, 80, ¿cierto? Sí, quizá. Entonces, todavía no hay cómo coger los programas de gobierno de los 80 candidatos. Pero cuando uno los escucha hablar, uno dice, excepto uno que otro con algún lenguaje muy general, nadie habla del campo, nadie habla de la tierra, nadie habla de los alimentos. Eso sí me preocupa a mí. Y nadie es nadie, de ninguna corriente, ni del centro, ni de la derecha, ni de la izquierda o de los extremos. Y tú me permitirías algo ahí, yo creo que a veces tenemos esas percepciones de, o sea, ¿qué nos interesa hablar de un asunto como la jurisdicción agrario rural si yo no tengo tierra? ¿Sí? Podría ser como la posición de uno. O sea, mi preocupación es, yo vivo en una ciudad como Bogotá, tengo, como decía el profe Jaime hace un segundito, tengo un apartamento, tengo un carro, o sea, yo nunca he tenido tierra en la ruralidad, pues ¿de qué me preocupa a mí estos asuntos? E incluso conversábamos, no es tan fácil encontrar información, o sea, si una persona del común hoy quisiera empezar a mirar este tema de la jurisdicción agrario rural, se va a encontrar con 2 o 3 textos tal vez, que fue lo que se empezó a trabajar, entonces no es tan sencillo hacerle seguimiento, e incluso si uno mira lo que comentábamos ahorita de esa noticia de la Corte Constitucional dándole como esa viabilidad constitucional, uno va y lo busca en los periódicos, qué tanta cobertura se le hizo, o sea, aparece un artículo pequeño que te cuenta como la generalidad y ya, ¿sí? Entonces creo que poner en el debate académico, en el debate público, este tipo de temas es bien importante. Y creo que es una de las cosas que podemos hacer desde la academia, visibilizar estos temas que a veces tenemos la percepción que a mí no me tocan, y creo que al final uno un poco podría llevarse a la reflexión de cómo que no me toca. O sea, estamos hablando de una jurisdicción que va a entrar a administrar justicia en temas que son coyunturales en este país y que al final se traducen en asuntos como los alimentos que consumimos todos los días, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio que hay que seguir haciendo, de seguir conversando y seguir poniendo esos temas a consideración de la comunidad en general. Permíteme hacer una propaganda, yo aprovecho ahí propaganda sin pago. No pagada, claro. Y es con nuestra alianza que tenemos como universidad, como el CEIR con FAO, con la FAO, vamos a tener una serie de unos 5 eventos de aquí al próximo abril del año que viene, y sobre las posiciones que se tienen frente a los sistemas agroalimentarios. Vamos a invitar a distintos grupos de la sociedad, vamos a empezar con las fundaciones del sector privado, a que nos digan qué están pensando con los temas de alimentación en este país. O sea, hay que ponerle a este país temas, hay que dejar de hablar de si el uno hizo lo otro, si salió con quién, si no salió con quién, si le gusta, cómo le guste, no sé. O sea, hay que salirnos de eso, y como universidad el aporte que vamos a empezar a hacer es discutir temas particulares frente a lo que este país necesita. Y para nosotros es muy claro, el tema de la ruralidad, el tema de los alimentos, el tema de juventud, el tema de mujeres y el tema de educación son temas para nosotros esenciales, y lo vamos a hacer. Precisamente lo que dicen, en un país como Colombia en el que la agenda es tan movida, cada día cambia tan particularmente, poner esto sobre la mesa, esta deuda histórica,
para nosotros como universidad también es una necesidad. Entonces les agradezco mucho por acompañarme, a ustedes les agradezco mucho por llegar hasta aquí. Dejamos este tema sobre la mesa para que ustedes también puedan debatir en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Nos vemos, nos oímos o nos escuchamos en la próxima.